Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia celebra la fiesta de este santo, San Carlo Borromeo. Y nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33. Escuchamos. En aquel tiempo caminaban con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su madre, a su padre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse a hacer cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que la vean se burlarán de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. Pondrá con sus 10,000 hombres a hacer frente a otro que viene contra él con 20,000. Y si uno no puede enviar mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Viene esta palabra como un querigma, como una noticia, una feliz noticia. Este evangelio hoy se cumple para ti y para mí, pues hoy Jesús nos indica cuáles son sus exigencias, qué tenemos que hacer para poder ser verdaderos discípulos de Él. Pero esto es a los discípulos, a aquellos cristianos que realmente quieren acercarse a Dios. Entonces Jesús pone ciertos indicadores, pone ciertas actitudes que nos invita en este evangelio a poder seguirle. ¿Y cuál es la primera? Dice Jesús: si alguno quiere venir conmigo y no pospone su padre, su madre, su mujer, sus hijos y sus hermanos, e incluso su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ser discípulo de Dios, para poder ser verdaderos cristianos y dejar que Dios transforme nuestras vidas y la vida de nuestras familias, tenemos primero que negarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál fue el que primero se negó? Esta es la parte más difícil, el negarnos a nuestros deseos, el negarnos a nuestros vicios, a nuestros apegos materiales. No es tan fácil. Negarse a sí mismo es una de las condiciones más difíciles para poder ser seguidor de Jesús, para poder ser discípulo de Jesús, es decir, de aquellos a los que Jesús se les revela, ya no como un siervo, sino más bien como un amigo. ¿Y qué quiere decir vaciarse o negarse a sí mismo? Quiere decir que tenemos que dejarlo todo. Dejarlo todo y negarnos a nuestros vicios y a nuestros apegos. ¿Pero por qué nos negamos? Nos negamos porque queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que la voluntad del Padre se pueda cumplir en tu vida y en mi vida. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús viene y se hace presente en nuestras vidas, entonces nosotros podemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestra madre, a nuestro padre y a todas nuestras familias, a los hermanos de comunidad. Pero primero tenemos que dejar que Dios sea Dios en tu vida y en mi vida. Dejar que Él venga a ocupar el primer lugar, siendo nosotros los últimos. ¿Qué quiere decir esto? Dejando aquellas cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Ponernos nosotros en último lugar. A esto nos llama el Evangelio. A colocar a Dios en primer lugar y entonces nosotros seguirle con esta advertencia que Jesús nos da en este día. Hay una segunda advertencia también que Jesús dice: que el que quiera seguirlo, que cargue con su cruz de cada día. Esto quiere decir, ¿qué significa cruz? La cruz es la puerta, es la redención, es el camino de redención que Dios coloca en tu vida y en mi vida. Dios tiene un plan de salvación, pues recuérdate que su voluntad es que tú y yo nos salvemos, que tú y yo alcancemos la corona que no se marchita, que tú y yo logremos ir al reino de tus cielos. Pero para esto tenemos que cargar con nuestra cruz de cada día. Cada día tenemos una cruz que tenemos que superar.
¿Y esas cruces cuáles son? Son las verdades evangélicas. Es, por ejemplo, una persona que esté casada, una persona que tenga compromiso de matrimonio, que pueda dejar el adulterio. Una persona que pueda dejar los vicios, las drogas, otra persona que pueda dejar el apego. Otros que puedan decir siempre la verdad, si en algún momento la mentira te sale como si fuera verdad. Dejar todas estas cosas que el Evangelio nos dice, el Evangelio de Jesús, que no están bien. Entonces esas son las cruces. El poder al cargar con su cruz de cada día quiere decir que es decir sí a la voluntad de Dios. Sí al Evangelio de Cristo. Pues recuérdate que el primero que dijo sí a la voluntad de Dios fue Jesús. En el Monte de los Olivos, cuando éste oraba por la tristeza que iba a sentir al ser crucificado, le dijo a su Padre: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues lo aprendió de su Madre María, que también entró en la voluntad de Dios. Negándose a sí mismo, cargó con la cruz nuestra Madre María. Fue la silenciosa, la desaparecida, pero en ella se gestó ese nacimiento del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque ella dejó que Dios fuera Dios en su vida. A esto nos llama el Evangelio, a dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, a vaciar nuestras vidas de aquellas cosas que a Dios no le agrada y a colocarlo a Él en primer lugar. Pero esto, ¿cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer como dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice Pablo: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, considerar todas aquellas cosas que no son los que a Dios le agrada, que no pertenecen a nuestro plan de salvación, que no es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, y dejándola, poniéndola en las manos de Dios. Porque es Jesús el que nos da la fuerza para poder dejar las cosas, colocarlo al primer lugar y cargar con nuestra cruz de cada día. Pero también dice el Señor: el que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío. Renunciar, desapropiarnos, desinstalarnos y dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Pero esto también lo hacemos con la confianza de como nos revela el Salmo 23 y decimos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor y, como dice el Salmo de hoy, es la luz, mi salvación. ¿A quién temeré? Dios es la defensa de mi vida. Cuando dejamos todos en la mano de Dios, entonces entramos en la morada de la paz. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.